El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense. Gracias. Gracias. Hoy vamos a hablar de la obediencia, porque hoy Jesús nos habla de dos verbos: el verbo cumplir y el verbo enseñar a cumplir. El verbo cumplir y enseñar a cumplir. Dice Jesús: el que cumpla los mandamientos, ahí está expresada la voluntad de Dios, el que cumpla los mandamientos será grande a los ojos de Dios. Si alguien cumple y enseña a cumplir, será grande en el reino de los cielos. Pero si no cumple uno de los preceptos menores, fíjense, si no cumple uno de los preceptos menores y enseña a no cumplir, es cuando aceptamos algo que no es tan grave, pero que no es tan grave, pero sí es una falta, no es un acto de amor, pero no es tan grave. Parece pequeño, entonces como parece pequeño y permite, esa persona se convierte en alguien de los más pequeños en el reino de los cielos. Claro que romper uno de los preceptos mayores nos lleva a la condenación eterna. Fíjense bien, aunque sea por obediencia. No podemos romper los mandatos divinos, ni siquiera por obediencia. ¿Cómo es esto? Si un sicario mata a tu hijo y lo agarran y él dice: es que mi novia me lo ordenó, yo no quería, yo ni lo conozco, ni me caía mal, yo no sé, yo solo obedecí. Entonces ya queda suelto porque él solamente obedeció. No, a uno se le llama el actor intelectual, el autor intelectual, y el otro se le llama actor material, y los dos van a la cárcel. Entonces, incluso cuando nosotros obedecemos a nuestros padres en algo que es pecado, tenemos una culpa que pagar. Tenemos una culpa que pagar. Es que mis papás decían, eso explica, pero no te justifica. Eso explica por qué hiciste el mal, pero no te justifica hacer el mal. Por eso es muy importante entender la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Cómo es la obediencia? ¿Qué es lo que Dios quiere en realidad? Es un tema importantísimo, porque la desobediencia fue el primer pecado con que se ofendió a Dios, y fue el pecado que sacó a Adán del paraíso. Y Adán no buscó el fruto prohibido. Adán no fue a buscar ese fruto prohibido. Eva se lo ofreció y él le obedeció a Eva y despreció obedecer a Dios. Al no obedecer a Dios, entonces va a encontrar las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, obedecer es hacer lo que Dios quiere. Por eso, hacer el bien que yo quiero no es obediencia. Hacer el bien que Dios quiere, esa es obediencia. Hacer el bien que yo quiero, pues no puede ser obediencia porque Dios no me lo pidió. Entonces yo no estaría obedeciendo. He ahí la importancia de encontrar qué es lo que Dios quiere de nosotros y tratar de aferrarnos a aquello que Dios quiere de nosotros y luchar por lo que Dios quiere de nosotros. Esto también para poder obedecer, nosotros tenemos que comprender
¿Qué es lo que Dios quiere en realidad? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Tengo que comprender qué es lo que Dios me pide, porque si no, no voy a poder obedecer. Y si yo no obedezco por no haberme dado cuenta qué es lo que Dios quiere, entonces es una desobediencia por ignorancia. Es una desobediencia por ignorancia. ¿Adán sabía que esto iba a ofender de esta manera a Dios? No. ¿Adán sabía que estas iban a ser las consecuencias que estamos viviendo nosotros? No. Él no lo sabía, fue ignorancia, pero tiene las consecuencias la desobediencia, ya sea que lo hagamos directamente sabiendo que es algo que Dios no quiere que hagamos, o es algo que hacemos porque no sabemos que eso Dios no quiere que lo hagamos. Sería un pecado de desobediencia por ignorancia. Sí, imaginen, en un restaurante varias personas mueren porque por la comida que les dieron. Van con el cocinero y el cocinero dice, bueno, es que yo no sabía que el pez globo fuera tan venenoso, y es súper venenoso el pez globo. Es un veneno muy grande, pero muy poderoso, pero hay una forma de preparar el pez globo que puede ser comible para el ser humano y es delicioso. Pero poquito que se equivoque, el chef, se muere la persona. Poquito que se equivoque, es muy venenoso. Si el chef dice, es que yo no sabía que fuera tan venenoso, ya, entonces ni modo, se murieron. De todos modos, tendría que ir a la cárcel esta persona, aunque no haya tenido la intención. El no haber tenido la intención solo le reduce la pena. Solo se la reduce, no se la anula, solamente se la reduce. La obediencia nos va a unir a Dios, la obediencia nos une a Dios, por eso la obediencia es fuente de santidad. Obedecer, pero la obediencia que Dios quiere y espera es una obediencia con convicción interna. Yo quiero lo que Dios quiere. Yo quiero lo que Dios quiere, aunque eso me haga sufrir de manera momentánea. Yo quiero lo que Dios quiere, no es hacer las cosas que Dios dice, pero hacerlas de mala manera, hacerlas para evitarnos un problema mayor. Cuando hacemos esto, la obediencia sí sirve porque Dios es demasiado bueno. No es digno de Dios, pero Dios lo acepta y solamente le resta valor. Así de que tenemos que obedecer. Algunos van a entrar en el conflicto. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que tengo que obedecer? Yo quiero obedecer, pero no sé qué es lo que tengo que obedecer. Bueno, empecemos por los 10 mandamientos. Tenemos que estudiarlos, comprenderlos, profundizarlos y aplicarlos a nuestra vida. Es la primera obediencia que nosotros estamos obligados, a los 10 mandamientos. Después de ahí, los deberes de Estado. Yo como sacerdote tengo ciertas responsabilidades. Ustedes como casados tienen ciertas responsabilidades. Los hijos como hijos tienen ciertas responsabilidades. Las responsabilidades de Estado se le llaman. Entonces hay que obedecer. Ya sabemos cómo es como Dios quiere que seamos en la situación en la que nos ha llamado. Tercero, hay que obedecer las inspiraciones del Espíritu Santo. Primero los 10 mandamientos, luego los deberes de Estado. Tercero, las inspiraciones del Espíritu Santo, que es como una voz que no hace ruido, no vas a escucharlo con tus oídos. Sí, no vas a escucharlo. Estos son impulsos que vienen en el corazón y se le llama obediencia del Espíritu. Obediencia del Espíritu. Se siente un impulso por dentro de nosotros de algo bueno que no nos saca de la obediencia. Que no nos saca de la obediencia. Yo puedo sentir el impulso, por ejemplo, de ir a pescar en un río para darle de comer a los pobres. Es bonito. Es bueno, pero soy sacerdote y mi obligación es la celebración, administrar los sacramentos para que el pueblo de Dios se alimente de Dios. Entonces, esto es un impulso bueno, pero no, ese impulso bueno no viene de Dios. No todos los impulsos que sentimos en el corazón vienen de Dios. Pueden venir de nuestro ángel de la guarda, pueden venir de un ángel rebelde,
pueden venir también de Dios. Claro que sí pueden venir. Por eso tenemos que detenernos y discernir. Cuando vienen de Dios son impulsos amorosos que sentimos, y todos los hemos llegado a sentir de una o de otra manera. Sabes cuando ya no tienes que estar en ese grupo hablando de lo que están hablando. Algo te dice, quítate de allí. Lo sabes. Algo te dice de pronto, apaga la televisión y vete a dormir. Apaga la televisión y vete a hacer tu tarea. Apaga la televisión y ponte a hacer esto que tú le prometiste a Dios. Lo sientes. Es un impulso que se siente aquí adentro, que no nos saca de la obediencia principal, que no nos saca de aquello que tenemos que obedecer a Dios. Son impulsos que el Espíritu nos hace ir a las Sagradas Escrituras, buscar en las Sagradas Escrituras, ir a un lugar, no ir a un lugar, hablar en un momento, no hablar en ese momento. Son impulsos que de repente sentimos por dentro y a veces no les hacemos caso. El impulso que viene, tengo que irme por aquí, no, mejor por acá. Es un desastre. ¿Por qué no hice caso? Todos nos damos cuenta de que no hicimos caso al impulso que venía de Dios porque nos encontramos con un desastre, nos encontramos con un caos y entonces nos damos cuenta, no hice lo que tenía yo que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios y hasta nos enojamos con nosotros mismos. Ay, ¿por qué no hice esto? Si yo me di cuenta, si yo lo sentí. Sí, son los impulsos del Espíritu Santo, algo bueno que nos está advirtiendo incluso de algo malo. Y tenemos que obedecer. Obedecer nos va a traer vida, no obedecer nos va a traer muerte a nosotros. La obediencia es la cruz principal que debemos de cargar. Hay gente que vamos a tener que soportar, enfermedades que vamos a tener que soportar, pero la obediencia es la principal de las cruces que nosotros tenemos que cargar para seguir a Jesús y poder ser discípulos de Él. La obediencia. De hecho, fue por obediencia que Jesús quiso morir en la cruz. Fue obediencia, por lo que Jesús se subió en la cruz, fue por obediencia al Padre. ¿Fue por amor a nosotros? Sí, pero primero por obediencia al Padre. Por eso Jesús vino, por obediencia, y por obediencia murió. ¿Sí? Obedecer entonces es estar crucificado a la voluntad de Dios. Eso es obedecer. Crucificar nuestra voluntad en la voluntad divina. A veces el Señor nos llama a ponernos en oración y es peligroso cuando no sabemos identificar esos momentos que Dios habla. Como dicen los santos, habla claro, pero quedo. Es decir, habla muy claro, pero muy bajito. Y si no estamos atentos, no vamos a escuchar, no nos vamos a dar cuenta. Vamos a poder sentir algo, pero no vamos a poder discernir que viene de Dios. Y esto nos puede meter a nosotros en conflictos graves. A nosotros nos puede meter en un problema. A veces nosotros despreciamos, el Señor nos llama a ponernos en oración, que vayamos delante de un sagrario o a veces en la misma casa. Es un impulso que viene del cielo que nos pongamos a orar. Y sin saber nosotros qué es lo que el Señor quiere, pues a veces le hacemos caso y a veces no le hacemos caso. Pero no nos damos cuenta qué es lo que nos quería dar o qué es lo que nos quería evitar. No siempre nos vamos a dar cuenta, obedezcamos o no obedezcamos. No siempre nos vamos a dar cuenta. Puede que suceda una desgracia si no obedecemos y puede que no suceda la desgracia si nosotros obedecimos, si nosotros le hicimos caso. Como el ejemplo que hemos puesto. Aquella mamá a la que el Señor le pone un impulso en el corazón porque Dios sabe que en la siguiente semana el muchacho va a sufrir un atentado y lo van a matar. Y entonces va con la mamá y la despierta 2 de la mañana o 4 de la mañana, la despierta con un impulso, con un sobresalto en el corazón. Se da cuenta ella que está pasando algo, pero voltea a ver el reloj y dice, mañana tengo mucho trabajo, y se vuelve a acostar y se enrada en las cobijas y se duerme.
Y al siguiente día el Señor vuelve a despertar, las 2 de la mañana, 4 de la mañana, la vuelve a despertar el Señor. Y se levanta ella y dice, ay, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Y se pone la almohada encima y se vuelve a acostar, se vuelve a dormir y la vuelve a despertar el Señor. Ponte a orar, pídeme. Ella siente el impulso, se levanta, ve el reloj, las 2 de la mañana, agarra una pastilla para dormir, se la toma y se vuelve a dormir. Matan a su hijo y luego, Señor, ¿por qué no hiciste nada? ¿Qué? Tú eres la que no hiciste nada. Yo te avisé. No supiste escucharme. Es que vamos haciéndonos sordos a la voz de Dios cuando nosotros vamos aceptando lo que es pecado, lo que es desobediencia, y cuando nosotros creemos que podemos desobedecer sin que pase nada malo. Y no es así. A veces la obediencia nos va a pedir que aceptemos un dolor, a veces la obediencia nos va a pedir que aceptemos alguna enfermedad, a veces los desprecios, a veces la soledad, a veces nos va a pedir que hagamos algún ayuno, alguna abstinencia. Tenemos que saber, detrás de lo que nos pide Dios, detrás de la obediencia, siempre hay una recompensa, siempre hay una recompensa. La veamos o no la veamos. ¿Por qué? Vamos al ejemplo que puse de la señora. Esta señora siente el impulso. Ay, Dios mío, siento como que algo va a pasar, no sé qué siento. Se levanta, se pone de rodillas y se pone a orar. Y al siguiente día otra vez el impulso. Ay, Dios mío, no sé qué es esto, pero siento que algo... Señor, yo te pido, mira, que haz lo que tú quieras. Y otra vez, agarra el Señor la oración, ¡pum! Ciega a los que iban a matar al hijo y no lo encuentran. El hijo no se muere. ¿Se dieron cuenta? Ni el hijo ni ella. Ni el hijo ni ella. No siempre porque no pasan cosas no significa que no sirvió la oración. Significa que no sucedió algo que iba a suceder. Y que bendito Dios que no sucedió. Porque si de haber sucedido estarían todos llorando en esa familia. Vean la importancia de la obediencia del Espíritu. La obediencia a esas mociones internas. Por eso es tan importante pedir el don de discernimiento para no dejarnos llevar, porque no es el único que puede poner mociones internas o impulsos en el corazón. No es Dios el único que puede hacerlo. Hay que obedecer. Hay autoridades ya lícitas que están por encima de nosotros, y toda autoridad lícita está respaldada por la autoridad de Dios. Por eso estamos obligados a obedecer nosotros a las autoridades lícitas dentro de la iglesia y las autoridades lícitas civiles. Estamos obligados a cumplir las leyes civiles también nosotros. Nosotros no despreciamos la ley civil porque digamos que nosotros solamente obedecemos a Dios. Toda autoridad está respaldada por Dios cuando es una autoridad lícita. La obediencia a estas autoridades debe ser una autoridad ciega, siempre y cuando nosotros nos damos cuenta que no nos va a alejar del camino de Dios. Y si no nos va a alejar del camino de Dios, tenemos la obligación de obedecer. Todo aquello que no nos va a sacar del camino de Dios, tenemos la obligación de obedecer. Si hay la menor duda, aunque sea pequeña, detente y ponte a discernir. Si crees que algo no esté bien y te pueda sacar de la voluntad de Dios, detente y puedes discernir. Esto no es nada sencillo, por eso hay personas que a mí me han pedido que si les ayudo con dirección espiritual. No es fácil. Una dirección espiritual no es fácil. Tienes que pedírselo a una persona que tengas una confianza muy grande. Porque si tú le dices a alguien, dirígeme, estás obligado a obediencia en todo lo que no sea pecado. Se aplica siempre la ley. Se aplica siempre la ley. Si lo que nos piden, cualquiera que tenga autoridad en la iglesia o fuera de la iglesia, civil o no civil, una autoridad familiar o lo que sea, si lo que nos piden no es pecado, pero vamos a decir, no es pecado que lo hagamos nosotros, pero es injusto lo que nos están pidiendo que nosotros hagamos. Puedes expresar tu pensamiento, pero estás obligado a obedecer.
Puedes decir, creo que no es el camino que se debe de seguir, pero de todos modos tienes que obedecer. Todo lo que no es pecado, hay que obedecer. Cuando es una autoridad lícita, tenemos que obedecer nosotros. Como he puesto de ejemplo, si mi obispo me dijera, Carlos, quiero que robes, no estoy obligado a obedecer. Es mi obispo y tengo voto de obediencia. Pero es pecado lo que me pide robar, no estoy obligado a obedecer, no cometo ninguna falta no obedecer. Pero se enoja y me dice, ponte a barrer la calle, ¿es pecado? No. ¿No corresponde a lo mío? No, pero tiene autoridad sobre mí. A lo mejor no me debería de pedir eso y de eso le tendrá que dar cuentas a Dios. Mientras barro la calle. Mientras barro la calle, es la autoridad que Dios ha dado. Dios respalda la autoridad. Dios respalda la autoridad en una familia, respalda la autoridad en el esposo, en el papá, respalda la autoridad y Él respalda la autoridad de la mamá, de la esposa. Él es el que la respalda. Dios respalda la autoridad en Él. Por eso es tan fuerte la autoridad del hombre y por eso va a pagar todo lo que tenga que pagar si fueron injusticias o fueron cosas que pidió más allá de lo que le correspondía. Entonces, si no es pecado y aunque llegara a ser algo injusto, podemos hablar, pero tenemos que obedecer. No una obediencia dialogada. No, vamos a ponernos de acuerdo. No. Porque en esa obediencia siempre dialogada, vamos a negociar. Puede ser que una de esas cosas que me están pidiendo viene directamente de inspiración divina y yo me estaría negando a hacer la voluntad de Dios simplemente porque no estoy de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado. Aquí vemos a María en el Evangelio siempre obediente. ¿A quién le dijo el Señor a través del ángel que iban a matar al niño? A Jesús. ¿A quién se lo dijo? No se lo dijo a ella, se lo dijo a José, porque es el que tenía la autoridad para decirle a María, levántate, toma al niño y vámonos. María no tenía esa autoridad, tenía más santidad que José, pero no tenía la autoridad respaldada por Dios. Todo en el lugar que le corresponde da resultado y da como fruto la felicidad. Te sales del orden establecido por Dios y haces las cosas a tu manera, se acabó. No hay posibilidades de que funcionen las cosas a nuestra manera. Y de prueba, nomás hay que voltear a ver cómo está el mundo. Nada más de prueba. La obediencia. ¿Qué sucede cuando nosotros ya hemos caído en pecado y tenemos pecados de soberbia y de egoísmos y de cosas? La obediencia de alguien soberbio o egoísta va a ser muy difícil, ¿sí? Pero si no es pecado lo que le piden a alguien que es soberbio, que a mí me dijera el obispo que me ponga a barrer la calle, me daría una vergüenza terrible. ¿Cómo yo barrer la calle? ¿Cómo es posible? Eso me daría muchísima vergüenza. Si yo lo hago, aunque es injusto, me purifica a mí. Él dará cuentas. El que tiene autoridad va a dar cuentas de cada orden que dio. De cada orden que dio, le va a dar cuentas a Dios, hasta de la más pequeña orden que dio. El que tenga la autoridad va a dar. Y si alguien asume una autoridad que no le corresponde, le tendrá que explicar a Dios por qué. Porque eso se le llama usurpación de autoridad. Estás usurpando un lugar que Dios no te dio. Por eso todo en el orden no es fácil. Después del pecado original, no es fácil vivir esto, pero antes del pecado original iba a ser una mujer santa obedeciendo a un hombre santo. Los dos iban a ser felices. Pero ahorita es un hombre loco con una mujer igual de loca. Están locos, los dos. Por eso los pleitos y los gritos y los dime que te diré. ¿Y qué es eso? Locura. Son cosas de locura. Es que yo tengo la razón y por eso vas a despedazar a tus hijos, vas a ponerlos a temblar y vas a desequilibrarlos solo porque tienen la razón. Es una locura.
Es una locura. Por eso la obediencia, si nosotros obedecemos, vamos a empezar a regresar al orden establecido por Dios y todo se compone, todo se corrige. Pero cuando entremos, cuando vayamos sumándonos de uno en uno a hacer la voluntad de Dios, el mundo sería mejor. El mundo estaría mejor, no tendríamos los problemas que ahora tenemos, pero pues bueno, la obediencia, por eso esto es algo muy importante, muy importante. Si es injusto lo que la mamá le pide, ¿por qué me dices siempre a mí que tire la basura y no le dices a mi hermano? Si la tiras vas a pasar menos tiempo en el purgatorio, y si no la tiras, vas a aumentar tu tiempo en el purgatorio, aparte de los chanclazos que te puede dar tu mamá. Hay una desobediencia ahí de por medio. Hay una desobediencia, por eso es tan importante que los papás sepan mandar, sepan lo que van a ordenar, porque le van a dar cuentas a Dios de esa orden y de la forma como la ordenaron. Esto se hace así porque aquí mando yo. Entonces no manda Dios, es tú, no es. Esto se hace así porque así es como Dios le agrada y aquí se van a hacer las cosas como Dios quiere. No, es así se hace aquí porque mando yo. Bueno, le dirás a Dios, ¿por qué mandas tú donde Él debería de estar mandando? Toda orden vamos a dar cuentas a Dios. Todo. Y a veces sí es cierto, los papás, las mamás, se cargan a un hijo o a uno de ellos para cargarle más. Es el que tiene que ir más a la tienda, es el que tiene que hacer más cosas, es el que tiene, y a otros se le va dando más preferencias porque se sienten en deuda con él, porque de chiquito estuvo enfermo, y quién sabe cuántas órdenes injustas hay de por medio. Y luego se enojan todavía las mamás porque no quieren los hijos obedecer una orden injusta. Se va a pagar. Las órdenes se van a pagar. Todos los que tenemos una autoridad que Dios nos ha dado y que Dios respalda, cada orden que demos se va a pagar. No es cualquier cosa, pero la obediencia sí es algo muy grande. En todo lo que no sea pecado hay que estar dispuestos a renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de nuestro superior, de aquel a quien Dios le dio autoridad sobre nosotros, porque la autoridad está respaldada por Dios. Por eso la autoridad, la obediencia santifica, porque la autoridad está respaldada por Dios. Por eso la obediencia santifica. A San Martín de Porres lo hizo santo el lavar baños, el barrer los lugares, las banquetas. ¿Eso es lo que santificó a San Martín de Porres? No, sino todas las mujeres que se dedican a trabajar en la limpieza de los hogares serían santas. ¿Qué es lo que le santificó a él? Que lo hizo por obediencia. Lo mismo que hacemos. Lo que tenemos que hacer todos los días por nuestro estado de vida, si lo hacemos porque Dios lo quiere y tratamos de hacerlo como Dios lo quiere, nos santifica, nos va a alimentar. Y cuando hacemos las cosas porque nosotros queremos, nos agrada, pero no nos alimenta. Vamos a quedar vacíos. Ves una película y la película está muy emocionante, pero terminas vacío, no llena, porque no era voluntad de Dios. Haces esta cosa sin chiste y tan simple porque Dios quiere, te llena, quedas satisfecho, te sientes bien, eres feliz. Es la gran diferencia. Vean, y de las cosas más pequeñas que pueden ser. Repito, a San Martín no le santificó hacer eso, sino hacerlo por obediencia, hacerlo bien por amor a Dios, y eso lo hizo feliz, lo hizo más que feliz, lo hizo santo. Este santo nos enseña que detrás de una orden injusta puede estar el tesoro escondido de la santidad. Detrás de una orden injusta puede estar escondido el tesoro de la santidad. Es un camino difícil. Satanás sembró espinas en el camino al cielo y sembró flores en el camino al infierno. Por eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos. La desobediencia
es una falsa libertad. La desobediencia es una falsa. Yo soy libre, yo quiero hacer lo que yo quiera. Dios me hizo libre, así de que yo puedo ser feliz. No. Esa es una falsa. La desobediencia es una falsa libertad. El hijo adoptado no puede pedir más privilegios que el hijo natural. Si yo soy adoptado en una familia, yo no puedo hacer cosas y pretender que me dejen hacer mi vida si no le dejan hacer eso al que es hijo natural en la familia. Yo tengo que aprender del hijo natural para poder quedarme en esa casa. Es lo mismo con Dios. ¿Quién es el hijo natural? Jesús. ¿Quiénes son los hijos adoptados? Nosotros. ¿Quieres quedarte en casa? Imita al hijo y te quedas en casa. Sigue con tu rebeldía y posiblemente no te puedas quedar para nada, para nunca más en la casa de Dios. Así de que tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no pedir privilegios que ni siquiera Dios Padre le ha dado a Jesús. No podemos pedir esos privilegios. El desobediente, decimos aquí en México, es como un burro sin mecate, un burro que no está amarrado, que se va y hace lo que quiere y se mete a comer en todos los jardines que ve abiertos y en todos los sembradíos que hay por ahí, que tienen dueño. Si Jesús no dirige nuestra vida es como una barca a la deriva. Cuando alguien en una barca pierde el timón, es un peligro, no puedes ir a ningún lado, solo vas de acuerdo a las corrientes marítimas o de acuerdo al viento como te va empujando. ¿A dónde? No se sabe porque va girando la barca, entonces terminas sin saber dónde estás ni cómo estás. Solo los que saben moverse de acuerdo a la posición del sol se dan una idea, los que conocen de acuerdo a la luna. Pero ¿de qué te sirve todo eso? ¿De qué te puede servir? Cuidado con la desobediencia. Hay que obedecer aun cuando las cosas no nos parezcan. Fíjense, Margarita María Alacoque se le aparece la Virgen y le pide: acuña una medalla con una imagen como me estás viendo en este momento. Y ella va y le pide la obediencia a su director espiritual. La Virgen me pidió que acuñara una moneda. Y el director espiritual le dijo: no creo. Yo no creo que la Virgen esté pidiendo cosas de esas. No. Margarita se regresa con la Virgen. El director espiritual, el sacerdote, me dijo que no. ¿Qué hago? No la hagas. Obedece. Años. Todos esos años que se perdieron de gracias y bendiciones los va a pagar el que dio la orden, no el que obedeció. No el que obedeció, el que dio la orden, la medalla milagrosa, todos los milagros que Dios no hizo, toda la gente que se murió sin recibir el milagro que iba a recibir, es una deuda muy grande. Es una responsabilidad muy grande tener autoridad. Es una responsabilidad muy grande tener la autoridad. Hay que facilitarles a los demás que puedan obedecer, porque si nosotros imponemos cosas haciéndoles difícil la obediencia, podemos hacer rebelde a una persona y perjudicarle tal vez para toda la eternidad. El desobediente nunca va a ser guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no guía al que no quiere dejarse guiar. El Espíritu Santo no va a iluminar a un desobediente. Cuando vemos a alguien que es un prófugo de la justicia y que hace lo que le da su gana, también nos daremos cuenta que no entiende nada, que no está plantado en la realidad, no la va a poder ver porque le falta luz del Espíritu Santo. Le va a faltar la luz del Espíritu Santo. Dios no guía a nadie a la fuerza. La obediencia es un martirio. Es un martirio incruento porque no hay un derramamiento de sangre externo, pero es un verdadero martirio. Mientras más grande es nuestra soberbia, más grande es nuestro martirio, pero también más grande es el mérito que nuestro buen Dios nos da por vencer lo que tenemos que vencer para entrar al cielo. Para entrar, para un bien para nosotros. La obediencia entonces es martirio para el soberbio, incruento, como decía, pero es martirio.
Pero si se dice que sí y se desobedece con las obras, se desobedece de manera disimulada, hago las cosas de tal manera que yo me salgo con la mía, empiezo a murmurar la justicia que se está cometiendo contra mí, estoy desaprobando en mi interior todo lo que me están pidiendo. De todos modos tengo que soportar la injusticia, pero no es un martirio incruento. Ya no sirve como martirio incruento. El silencio, la aceptación, la abnegación nos ayuda a que las injusticias. ¿Por qué? Porque estamos después del pecado original. Antes del pecado original no hubiera habido ningún problema. Mamá santa es casada con un hombre santo, teniendo hijos santos. ¿Qué problema puede haber allí? Si todos son santos. Pero donde ninguno es santo, claro que va a haber problemas. Claro que va a haber problemas. Si se casaron con alguien como la que se casaron, como quien se casaron, pues va a haber problemas. Si no es santo, va a haber problemas. Por eso es que hay que soportar injusticias. Pues sí, es que lo que mi mamá me pide no es justo. Bienvenido a la realidad. Es que el obispo no debe haber dicho, bienvenido a la realidad. O sea, ¿qué quieres? Es lo que hay. ¿Sí? Les decía como cuando uno en la mañana se levanta, ve en el espejo y dice, no, bueno, pues es lo que hay. Ya, ¿verdad? Te peinan los 2 cabellos que te quedan y bueno, ya, es lo que hay. Vámonos con eso. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos en la vida, ya. O sea, no nos vamos a poner a llorar con lo que hay que trabajar, hay que sacar las cosas adelante, como el náufrago que llega a una isla y ve en la isla, es lo que hay. Y con eso tienes que vivir, tienes que sobrevivir hasta que te encuentren y te rescaten, con eso tienes que sobrevivir. También nosotros, ¿con qué vamos a sobrevivir? Con la obediencia. La obediencia nos va a hacer sobrevivir, aunque sea en medio de injusticias y de cosas, porque las injusticias te van a doler, pero no te van a tocar espiritualmente, te van a fortalecer espiritualmente. Por eso vale la pena. Ninguna desobediencia, por pequeña que parezca, deja de ser grave. Ninguna desobediencia. Estamos obligados entonces a obedecer todo lo que nos acerque a Dios. Todo lo que nos aleja de Dios, nadie está obligado a obedecer. Si el papá pide a sus hijos que hagan algo que es pecado, no están obligados a obedecer. Todo lo que sea pecado, nadie está obligado a obedecer. Venga de quien venga. Venga de quien venga, la autoridad no es ciega en el sentido de tú obedece porque es tu superior y ya. No, si esto te va a alejar de Dios, si esto va a ofender a Dios, ya no entra la obediencia. La obediencia sí tiende a ser ciega si uno dice, yo estoy seguro que esto es lo que quiere a Dios, o estoy seguro que esto no me va a alejar de Dios. Es una injusticia, pero no me va a alejar de Dios. Abrázala. Abrázala. Ahorita están cometiendo una injusticia contigo y tú habrás cometido otras o las vas a cometer y es parte de la vida después del pecado. ¿Qué quieren? Esto es después del pecado. No estaba en los planes de Dios. Así quedó. Así quedó. Cuando Eva le da el fruto a Adán, lo volvió loco y luego quedó sujeta al que volvió loco. Porque en el paraíso no estaban así las cosas, se tuvieron que hacer algunos ajustes para que el ser humano sobreviviera. Y la obediencia siguió siendo importante porque la desobediencia nos sacó del cielo. La obediencia de Cristo es lo que nos redime. La obediencia subió a la cruz por obediencia. La obediencia hasta el sacrificio es lo que rompe la desobediencia de Adán. La obediencia hasta el sacrificio. Ahora, ¿cómo vamos a recibir los méritos de Jesús? A través de la obediencia, no nada más de la fe, a través de la obediencia. Es muy importante obedecer, pero es muy importante discernir. Pidamos al Señor estas 2 gracias hoy como un regalo de esta Santa Misa, el discernimiento.
para ver, para reconocerla, de dónde viene esa orden que se nos está pidiendo, esa obediencia que se nos está pidiendo, de dónde viene, a dónde me va a llevar. Que tengamos así el discernimiento, como es una luz divina, es diferente de la intuición humana. Es un momento en el que simplemente haces un silencio, no tratando de entender, sino que abres un espacio para que entre la luz. Y la luz de Dios es la que te hace entender lo que nos hubiera costado muchísimo trabajo y lecturas y cosas llegar a entender. Hay que saber detenernos, por eso la oración, saber detenernos y pedirle al Señor la luz. Y viene la luz de Dios, es algo que Dios no ofende a Dios, es algo que tal vez no es justo, pero no ofende a Dios y me puede llevar a Dios, y lo abrazamos. Y lo abrazamos, no nos va a quedar de otra. Todos vivimos en familia, se viven las familias, así se viven los conventos, así se viven las parroquias, así se vive en todos lados. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos dañados por el pecado original y mientras no regresemos a la obediencia, pues vamos a tener que soportarnos todo este tipo de cosas. Que el Señor nos ayude para ir volviendo, aunque sea de uno por uno, regresando al orden establecido por Dios desde el principio, regresando a la obediencia que nos va a dar vida y vida en abundancia, no lo que tenemos ahorita, que no es vida, nomás de verles la cara se nota, no es vida. Y Él vino a darnos vida en abundancia. Obedezcan, obedezcan, obedezcan. Y van a encontrar lo que antes buscaban en otros lados y nunca pudieron encontrar. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesús.